Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El frío era abrasador, una presencia constante que hacía crujir el equipo de nieve con cada paso que dábamos sobre el glaciar. Llevábamos semanas explorando esta remota región del Ártico en busca de anomalías bajo el hielo. Era un trabajo solitario y tedioso, pero a la vez fascinante. Mi equipo y yo formábamos parte de un proyecto financiado por una fundación privada, cuyo propósito era mapear el subsuelo en busca de restos arqueológicos, recursos naturales o cualquier cosa fuera de lo común. La rutina era simple: instalar el equipo, enviar la señal de escaneo y luego esperar. Días de espera, noches de espera. Pasábamos el tiempo en tiendas de campaña improvisadas, ajustando los parámetros de los sensores o simplemente bebiendo chocolate caliente para combatir el frío. Fue durante una de esas noches, con el viento aullando fuera y el resplandor de mi computadora portátil iluminando el interior de la tienda, cuando Alex, nuestro experto en geología, dejó escapar un sonido de asombro. «Hey, chicos, vengan a ver esto», gritó desde su tienda improvisada. Corrimos hacia él, ansiosos por cualquier excusa para salir del letargo. «¿Qué encontraste?», pregunté. Mi aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire helado. Alex señaló la pantalla, donde un escáner mostraba una imagen borrosa pero inconfundible. Esto no es normal», dijo, ajustando los parámetros para mejorar la resolución. «Es metálico y está enterrado a unos 15 metros bajo el hielo. Es enorme». «¿Un meteorito?», sugirió Clara, nuestra historiadora, mientras se inclinaba sobre el monitor. «No lo creo», respondió Alex, frunciendo el ceño. «Tiene formas definidas. Parece algo construido». La curiosidad nos devoraba mientras nos dirigíamos al lugar señalado. Todos quedamos en silencio. Bajo una capa translúcida de hielo se distinguía claramente la silueta de un barco. Su diseño era antiguo, con líneas y detalles que recordaban a los navíos de exploración del siglo XIX. «Esto es imposible», susurró Clara, sus ojos fijos en la figura congelada. «No hay registros de ninguna expedición marítima en esta región. Es demasiado al norte, demasiado peligroso». Nos acercamos lentamente, estudiando cada detalle visible. El casco estaba sorprendentemente intacto, preservado por el hielo como una cápsula del tiempo. Pero había algo extraño, algo inquietante. En la proa, marcas profundas recorrían el metal, como si algo hubiera intentado desgarrarlo. No eran simples arañazos, eran garras largas y afiladas que parecían haber sido hechas por una criatura gigante. «Esto no me gusta», dijo Jan, nuestro ingeniero, mientras inspeccionaba las marcas. Su voz temblaba, y no solo por el frío. «Sea lo que sea, tenemos que entrar», dijo Alex, intentando sonar decidido, aunque la tensión en su rostro lo delataba. Clara y yo compartimos una mirada rápida. Sabíamos que no había vuelta atrás. Este hallazgo era demasiado grande para ignorarlo. Montamos el equipo de perforación con manos temblorosas, tanto por el frío como por la creciente sensación de que algo no estaba bien. El sonido del taladro resonaba en el aire helado. Cada vibración parecía intensificar la atmósfera opresiva que nos rodeaba. Cuando finalmente logramos abrir un pequeño acceso, un aire denso y helado emergió del barco, como si el interior hubiera estado esperando siglos para liberar su aliento. «¿Listos?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Nadie respondió, pero asentimos al unísono. Ian fue el primero en descender, seguido por Alex, Clara y finalmente yo. El interior del barco era una mezcla de maravilla y terror. Las paredes estaban cubiertas de escarcha, pero los detalles aún eran visibles: muebles de madera tallada, instrumentos de navegación y mapas que parecían recién usados. Todo estaba intacto, como si la tripulación hubiera desaparecido en medio de sus tareas. Pero lo más extraño era el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de nuestras respiraciones. Avanzamos con cautela, iluminando los pasillos con nuestras linternas.
Fue entonces cuando Clara se detuvo en seco. «Miren esto», dijo, apuntando a un diario que yacía abierto sobre una mesa. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. El texto narraba los últimos días de la tripulación. Hablaba de una tormenta inusual, de luces extrañas en el horizonte y de una presencia que parecía acechar al barco. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cada palabra parecía más desesperada que la anterior, hasta que las anotaciones se interrumpieron abruptamente. «No me gusta esto», murmuró Jan, su voz apenas audible. Algo golpeó el casco desde el exterior. El sonido resonó por todo el barco, helándonos la sangre. Nos miramos sin decir palabra, pero todos teníamos la misma pregunta en mente: ¿qué demonios acabábamos de despertar? El golpe resonó como un eco distante, pero lo suficiente para que nuestras linternas titubearan al compás de nuestras manos temblorosas. Nadie se movió al principio. Clara sostuvo el diario contra su pecho, su rostro pálido como el hielo que nos rodeaba. ¿Fue el viento?, preguntó Jan, aunque era evidente que ninguno de nosotros creía eso. «No hay viento suficiente para hacer algo así bajo el hielo», respondió Alex con un tono que intentaba sonar racional, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Decidimos seguir explorando. Estábamos demasiado comprometidos o tal vez demasiado aterrorizados para quedarnos en un solo lugar. El pasillo principal del barco nos llevó hacia lo que parecía ser el comedor de la tripulación. Era amplio y aún más extraño. Los platos seguían en las mesas, cubiertos por una fina capa de escarcha, como si la tripulación se hubiera desvanecido en medio de una comida. Clara se acercó a uno de los asientos, donde reposaba un abrigo que aún conservaba su forma, como si alguien lo hubiera dejado ahí minutos antes. «Esto no tiene sentido», susurró, inspeccionando el lugar. «¿Cómo puede estar todo tan intacto después de tanto tiempo? Nada debería sobrevivir así aquí». «Quizá el frío preservó todo», dijo Alex, aunque parecía estar intentando convencerse más a sí mismo que a nosotros. Pero lo que más llamaba mi atención era la sensación de ser observado. No lo mencioné al principio, pensando que era solo paranoia, pero mientras más avanzábamos, más fuerte se hacía esa sensación. Miraba hacia atrás constantemente, seguro de que algo se movía entre las sombras, aunque nunca veía nada. Jan rompió el silencio al encontrar otra cosa inquietante cerca de la cocina. Una puerta estaba bloqueada desde afuera con cadenas gruesas y un candado. «¿Por qué alguien haría esto?», preguntó, inspeccionando las cerraduras. «¿Qué estaban intentando mantener encerrado aquí?». Clara, con el diario aún en sus manos, hojeó más páginas rápidamente. «Aquí dice algo sobre la bodega del barco». La tripulación comenzó a escuchar ruidos provenientes de ahí. Pensaron que era algún animal atrapado, pero las descripciones no tienen sentido. Hablan de pasos imposibles y susurros en idiomas que nadie entendía. Al final decidieron sellar la puerta. La tensión aumentó. «No la abriremos», dije de inmediato, mi voz más firme de lo que esperaba. Alex y Jan me miraron, considerando mis palabras, pero ninguno protestó. No hacía falta ser un genio para entender que abrir esa puerta no era una buena idea. Seguimos explorando, esta vez descendiendo a un nivel inferior. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, como si el barco estuviera recordando su antigüedad con cada paso. El aire se volvía más pesado, más frío y la sensación de ser observado se transformó en algo más tangible, una presión en el pecho, como si el barco nos estuviera empujando a salir. En la sala de máquinas encontramos algo que nos detuvo en seco. Había marcas en el metal, similares a las del casco exterior, pero estas eran aún más profundas, como si algo hubiera intentado entrar por la fuerza. Las paredes también estaban salpicadas de manchas oscuras que, bajo la luz de nuestras linternas, parecían ser sangre congelada. «Esto no es de la tripulación», dijo Jan en voz baja, señalando las marcas. «Miren el tamaño. Ningún humano pudo haber hecho esto». Un ruido seco nos interrumpió. Venía del pasillo por el que habíamos llegado. Apuntamos nuestras linternas pero no vimos nada. «¿Alguien dejó algo caer?», preguntó Alex, intentando mantener la calma. «Nadie se separó», respondí, mirando a cada uno de ellos.
Entonces lo oímos de nuevo, pasos pesados, lentos y claramente viniendo hacia nosotros. Pero no había nadie en el pasillo. «Deberíamos salir de aquí», exclamó Clara, con su voz temblorosa. Pero justo cuando comenzamos a retroceder, una sombra cruzó al fondo del pasillo. No era una figura humana. Era más alta, más delgada y se movía con una velocidad antinatural. Apagué mi linterna instintivamente, conteniendo la respiración. «¿Qué fue eso?», susurró Alex. Nadie respondió. El silencio regresó, pero era más opresivo que antes. Sentí que el barco estaba vivo, que nos estaba observando desde cada rincón. Por primera vez desde que comenzamos esta misión, el miedo me paralizó. «Nos vamos ahora», dije finalmente, rompiendo el trance. Comenzamos a movernos hacia la salida, avanzando lo más rápido que podíamos sin perder de vista las sombras. Pero antes de alcanzar las escaleras, el golpe volvió a resonar. Esta vez, más fuerte, más cercano. Y luego lo entendimos, no era solo el barco. Había algo debajo del hielo, algo que nos estaba esperando. Llegar a las escaleras fue como atravesar un túnel de pesadillas. Cada paso resonaba más fuerte de lo que debería, como si el eco fuera amplificado por algo que no estaba ahí antes. Clara iba delante, aferrándose al diario como si eso pudiera protegerla. Ian estaba justo detrás de mí, murmurando en voz baja: «Esto no está bien, no está bien». Cuando llegamos al nivel superior, el aire se sentía diferente, más pesado, casi como si algo invisible nos estuviera empujando hacia abajo. «¿Alguien siente eso?», preguntó Alex, jadeando mientras encendía su linterna de repuesto. Nadie respondió, pero nuestras miradas lo dijeron todo, no estábamos solos. Decidimos regresar a la salida por donde habíamos entrado, pero cuando llegamos al agujero que habíamos perforado, lo encontramos cubierto. La escarcha y el hielo habían vuelto a formarse, como si el barco hubiera decidido sellarnos dentro. Ian comenzó a golpear el hielo con una barra de metal, pero no servía de nada. «Esto no tiene sentido. No ha pasado suficiente tiempo para que esto vuelva a congelarse», gritó, su voz cargada de desesperación. «Cálmate», le dije, aunque mi propio corazón latía como un tambor en mi pecho. Miré a Alex, esperando que tuviera alguna solución, pero solo negó con la cabeza. «Estamos atrapados», dijo Clara con un tono que oscilaba entre el miedo y la resignación. «Podemos encontrar otra salida», propuso Alex, aunque no parecía convencido. «Hay otras áreas del barco que no hemos explorado. Tal vez haya un acceso directo al exterior». La idea de seguir explorando ese lugar era lo último que quería hacer, pero no teníamos otra opción. Nos movimos en grupo, más unidos que antes, con nuestras linternas como único refugio contra la oscuridad que parecía engullirlo todo. Pasamos por una sala que no habíamos notado antes. Era un camarote más grande que los demás, probablemente del capitán. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, el chirrido fue casi insoportable. Dentro, el mobiliario estaba en perfecto estado, un escritorio, una cama pequeña y una estantería llena de libros. Pero lo que llamó nuestra atención fue el retrato en la pared. Era una pintura del capitán, un hombre de rostro serio y uniforme impecable. Sin embargo, sus ojos parecían moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando Ian lo señaló, supe que no era el único que lo había notado. «¿Vieron eso?», susurró. «Es solo un efecto óptico», intentó decir Alex, aunque retrocedió un paso. Clara se acercó al escritorio y encontró otro diario, este con una cubierta de cuero desgastado. Lo abrió con cuidado, leyendo en voz alta: «Esta noche hemos perdido a otro hombre. Afirma que lo llaman por su nombre desde la bodega». Cuando intenté detenerlo, algo lo arrastró hacia la oscuridad. «La tripulación está al borde de la histeria. No sé cuánto tiempo más podremos resistir». El sonido de algo cayendo en el pasillo interrumpió su lectura. Era como si alguien hubiera lanzado un objeto metálico al suelo. Salimos del camarote lentamente, nuestras linternas enfocadas hacia el origen del ruido. En el suelo había un viejo sextante, un instrumento de navegación que seguramente había estado en desuso durante décadas. «No estaba aquí antes», dije,
recogiendo el instrumento. Estaba helado al tacto, y algo en su superficie parecía moverse bajo la escarcha, como pequeños tentáculos de sombra que se disiparon en cuanto lo toqué. ¿Quién lo dejó aquí?, preguntó Clara, mirando hacia los extremos del pasillo. No había tiempo para responder. Un golpe ensordecedor sacudió el barco y el suelo bajo nuestros pies tembló. Fue tan fuerte que caímos al suelo, luchando por mantener el equilibrio. Ian gritó, señalando hacia la ventana más cercana. «Miren eso». Nos acercamos con cautela y miramos hacia afuera. Algo enorme se movía bajo el hielo, una sombra monstruosa que parecía reptar en círculos alrededor del barco. No tenía una forma definida, pero era masiva, con apéndices largos que se extendían como raíces buscando algo. «Eso es lo que golpeó el casco», susurró Alex, su rostro pálido. «No es natural. No puede ser natural». El sonido de cadenas arrastrándose nos hizo girar al unísono. Venía del pasillo que habíamos dejado atrás. Nos movimos rápidamente, siguiendo el ruido hasta llegar nuevamente a la puerta de la bodega. Las cadenas que antes la aseguraban estaban en el suelo, rotas. La puerta se balanceaba ligeramente, como si una corriente de aire la empujara. «No puede ser», murmuró Clara, retrocediendo instintivamente. «¿Qué hacemos?», preguntó Ian, con la voz quebrada por el pánico. «No entramos», dije de inmediato. Pero mientras hablaba, la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad más densa que cualquier otra en el barco. Un olor nauseabundo escapó de la bodega, como carne podrida mezclada con algo metálico. Sentí que mi estómago se revolvía, pero lo que nos hizo retroceder fue el sonido que salió de ahí. No era un susurro ni un gruñido, sino algo parecido a una risa hueca que parecía venir de múltiples gargantas al mismo tiempo. «Cierra esa puerta», gritó Alex. Pero antes de que pudiéramos movernos, algo comenzó a emerger de la oscuridad, una figura alta, delgada, con extremidades imposiblemente largas y movimientos torpes, como si no estuviera acostumbrada a caminar. No esperamos a ver más. Corrimos. El pasillo parecía interminable, y la sombra detrás de nosotros se movía demasiado rápido, como si no necesitara tocar el suelo para alcanzarnos. Sentí su presencia justo detrás de mí, un frío intenso que casi me paralizó. Cuando llegamos nuevamente al camarote del capitán, cerramos la puerta y empujamos un mueble para bloquearla. Todos jadeábamos, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Ian, con lágrimas congeladas en su rostro. Nadie tenía una respuesta, pero lo que sí sabíamos era que el barco no iba a dejarnos salir fácilmente. El silencio tras la puerta bloqueada era tan inquietante como los ruidos que habíamos dejado atrás. Nos quedamos en el camarote del capitán, jadeando y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Clara sostenía el diario como si fuera una tabla de salvación, mientras Alex repasaba mentalmente las rutas que aún no habíamos explorado. Ian se sentó en el suelo, con la mirada fija en un punto inexistente, sus manos temblando. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dije finalmente, rompiendo el denso silencio. Pero incluso mientras hablaba, la incertidumbre me atenazaba. ¿Qué opciones teníamos? Habíamos visto lo que había afuera y lo que estaba dentro con nosotros era aún peor. «Hay algo más en este barco», dijo Clara con voz temblorosa mientras hojeaba el diario. «El capitán menciona una especie de reliquia. Algo que encontraron en el hielo antes de que todo esto comenzara. Dice que fue lo que atrajo la tormenta y lo que empezó a cambiar a la tripulación». «¿Reliquia?», preguntó Ian, levantando la cabeza. «Algo que desenterraron. No lo describe mucho, pero habla de un objeto que no parecía hecho por manos humanas. Lo llamaron el corazón del invierno. Dice que comenzaron a oír cosas después de tocarlo, y que los hombres que lo estudiaron cambiaron. Eso explica lo de la bodega», intervino Alex, que parecía estar atando cabos. «Sellaron esa puerta para contener algo, pero no fueron lo suficientemente rápidos». Ian se puso de pie de un salto. «¿Y si lo destruimos? Ese corazón del invierno. Si es lo que está causando todo esto, tal vez podamos acabar con ello y salir de aquí».
¿Y cómo lo encuentras? ¿Cómo lo destruyes si ni siquiera sabemos qué es? Repliqué. Pero en el fondo, su desesperación tenía sentido. Necesitábamos un objetivo, algo que nos diera esperanza. Debe estar en la bodega, dijo Clara, cerrando el diario con fuerza. Es la única área que no hemos explorado completamente. No podemos volver ahí, dije de inmediato. Esa cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí hasta que nos encuentre? Estamos atrapados. No hay otro camino, gritó Jan, su voz quebrada por la histeria. El suelo tembló levemente, un recordatorio de que algo o alguien aún se movía bajo el hielo. Era como si todo el barco estuviera vivo, respirando con nosotros, y cada minuto que pasábamos aquí parecía alimentar su hambre. Finalmente tomamos una decisión. No fue por valentía, sino por desesperación. Si queríamos salir de este lugar, teníamos que enfrentar lo que fuera que estaba en la bodega. Antes de salir del camarote, reunimos todo lo que pudimos usar como armas, barras de metal, herramientas de reparación y cuchillos oxidados encontrados en la cocina. No eran ideales, pero al menos nos daban la ilusión de estar preparados. Cuando abrimos la puerta del camarote, el pasillo estaba sumido en un silencio sepulcral. Era un cambio inquietante. No había susurros ni ruidos, ni siquiera el sonido de nuestros pasos resonaba como antes. El aire se sentía más pesado, y la oscuridad parecía más densa, casi palpable. Nos movimos lentamente hacia la bodega, con Clara liderando el camino, sosteniendo el diario como si eso pudiera guiarnos. Alex y Jan iban detrás, con las linternas enfocadas en cada rincón, mientras yo cubría la retaguardia, incapaz de dejar de mirar hacia atrás. Cuando llegamos a la puerta de la bodega, estaba completamente abierta. La oscuridad al otro lado era tan profunda que nuestras linternas parecían ser tragadas por ella. Nos detuvimos en la entrada, paralizados por el miedo, pero sabiendo que no teníamos opción. «Vamos juntos», susurré, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Entramos. La bodega era enorme, más grande de lo que parecía desde afuera. Estaba llena de cajas y barriles antiguos, muchos de ellos rotos, con su contenido esparcido por el suelo. Pero al fondo de la sala, una luz tenue y azulada emanaba de un pedestal improvisado. «Ahí está», dijo Clara, señalando la luz. Nos acercamos con cautela, rodeando los escombros. Cuando finalmente llegamos al pedestal, lo vimos, un cristal irregular del tamaño de un cráneo humano que emitía un resplandor frío e hipnótico. Su superficie parecía moverse, como si estuviera viva, y al mirarlo sentí un peso en mi mente, como si algo intentara invadir mis pensamientos. «¿Qué demonios es esto?», susurró Jan, retrocediendo un paso. «Es el corazón del invierno», respondió Clara, aunque su voz apenas era audible. «Esto es lo que encontraron. Esto es lo que los destruyó». Alex extendió una mano hacia el cristal, pero lo detuve. «No lo toques». «¿Y cómo lo destruimos?», preguntó, su voz llena de frustración. Antes de que pudiera responder, un sonido gutural y profundo resonó en la bodega. La temperatura bajó aún más y el aire se llenó de un olor metálico y rancio. Nos giramos, apuntando nuestras linternas hacia el origen del ruido. La cosa que había salido de la puerta antes estaba de pie al otro lado de la sala. Ahora podíamos verla con claridad. Era alta, con un cuerpo delgado y alargado, cubierto de una piel grisácea que parecía estar hecha de hielo y carne fusionados. Sus ojos brillaban con el mismo azul frío del cristal, y su boca, llena de dientes irregulares, se curvaba en una sonrisa antinatural. «No somos, bienvenidos aquí», susurró, pero su voz no vino de su boca, sino de nuestras cabezas, como un eco que reverberaba en nuestros pensamientos. La criatura comenzó a moverse hacia nosotros, lenta pero implacable. El pánico se apoderó de nosotros y todos retrocedimos instintivamente, formando un semicírculo alrededor del pedestal. «Haz algo», gritó Jan. Pero nadie sabía qué hacer. El cristal seguía brillando, como si alimentara a la criatura, como si fuera parte de ella. Tomé una barra de metal, sin pensarlo demasiado, la levanté y la dejé caer con todas mis fuerzas sobre el cristal.
El impacto resonó en la bodega y, por un momento, pensé que lo había destruido. Pero el cristal permaneció intacto y la criatura dejó escapar un rugido que nos hizo temblar. «No sirve de nada», gritó Alex. «Tenemos que salir de aquí». Pero la puerta de la bodega se cerró de golpe, sellándonos dentro con aquella cosa. La criatura avanzaba y nosotros estábamos sin escapatoria. El rugido de la criatura llenó la bodega, un sonido tan profundo que parecía sacudir los huesos. Su figura grotesca avanzaba lentamente hacia nosotros, cada paso resonando como un eco cavernoso. La desesperación nos envolvía, pero fue Clara quien rompió el pánico. «El diario», gritó, sacudiéndolo como si fuera una solución. «El capitán mencionó que la reliquia es más débil si está lejos del barco. Tenemos que sacarla de aquí». «¿Cómo, si está sellada?», exclamó Jan, señalando la puerta cerrada. «No importa, si podemos moverla, tal vez se debilite lo suficiente para que podamos destruirla afuera», insistió Clara, acercándose al pedestal con una determinación que no había mostrado antes. La criatura rugió de nuevo, acelerando su paso, pero cuando Clara tomó el cristal con ambas manos, ocurrió algo inesperado. El resplandor azul del corazón del invierno se atenuó y la criatura se detuvo, como si algo la estuviera frenando. «Está funcionando», gritó Alex. «Llévatelo». Clara asintió y, con un esfuerzo visible, levantó el cristal. Su peso parecía excesivo, como si fuera mucho más denso de lo que aparentaba. «Ayúdenme», pidió, y entre Jan y yo logramos sostenerlo mientras ella lideraba el camino hacia la puerta. El cristal emitía un calor extraño, contradictorio con el frío del barco, y mientras lo llevábamos, sentí un zumbido en mi cabeza, como si algo intentara hablarme en un idioma incomprensible. La criatura, ahora furiosa, comenzó a moverse nuevamente, pero con menos velocidad, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. «Rápido, antes de que se recupere», gritó Alex mientras empujaba las cajas que bloqueaban nuestro camino. Llegamos a la puerta de la bodega, pero seguía cerrada. Alex y Jan intentaron abrirla a la fuerza usando las barras de metal, mientras Clara y yo sujetábamos el cristal. El golpe volvió a resonar, esta vez no del exterior, sino de la criatura que intentaba alcanzarnos. Finalmente, la puerta cedió. Salimos al pasillo y Alex nos señaló una dirección. «Por aquí. Hay una salida de emergencia». Corrimos por el pasillo, sintiendo como la criatura nos seguía, su presencia cada vez más cercana. Llegamos a una escalera de metal oxidado que ascendía hacia una escotilla. Subimos con el cristal aún entre nosotros, mientras los pasos pesados de la criatura resonaban detrás. Cuando llegamos al nivel superior, encontramos la escotilla que conducía al exterior. Era nuestra única oportunidad. Jan, jadeando, comenzó a golpearla con la barra de metal. Con un último golpe, la escotilla se abrió y una ráfaga de aire helado nos envolvió. Salimos al exterior, cayendo sobre el hielo resbaladizo. El resplandor pálido de la luna iluminaba el paisaje, pero la tormenta no había cesado del todo. «Sigue corriendo», grité mientras ayudaba a Clara a ponerse de pie. El cristal ahora parecía más pesado que nunca, pero al estar afuera, su brillo se atenuaba aún más, como si perder contacto con el barco lo estuviera debilitando. No tuvimos tiempo para celebrar. La criatura salió por la escotilla, su forma apenas visible entre la nevada, pero su presencia era inconfundible. Avanzaba hacia nosotros, aunque más lenta que antes. «No se detengan», gritó Alex, señalando hacia el horizonte donde nuestra moto de nieve y equipo aún estaban estacionados. El trayecto parecía interminable, pero no teníamos otra opción. Corrimos con todas nuestras fuerzas, tropezando y cayendo varias veces en el hielo. El cristal seguía emitiendo ese zumbido, pero ahora era más débil, como un susurro moribundo. Sin embargo, la criatura no dejaba de avanzar, su figura deformada apenas visible entre la tormenta. Cuando finalmente llegamos a la moto de nieve, Clara y yo colocamos el cristal en la parte trasera, asegurándolo. Alex y Jan subieron rápidamente, encendiendo el motor que rugió como una bendición en medio del caos. «Vamos, rápido», grité mientras miraba hacia atrás.
La criatura estaba más cerca de lo que pensaba, sus extremidades alargadas alcanzándonos. El motor de la moto rugía mientras nos alejábamos, el viento golpeaba nuestros rostros. Miré el cristal, que brillaba débilmente en la parte trasera, y sentí que la criatura se detenía, como si una conexión se hubiera roto entre ella y el barco. La criatura finalmente se detuvo, incapaz de seguirnos, y lanzó un último rugido antes de desaparecer en la ventisca. Habíamos escapado, pero aún no estábamos a salvo. El corazón del invierno seguía con nosotros, y algo me decía que el peligro estaba lejos de terminar. La moto de nieve avanzaba a toda velocidad, dejando atrás el espectro del barco maldito y la criatura que nos había perseguido. El viento helado cortaba nuestros rostros, pero nadie se atrevía a mirar hacia atrás. La tormenta comenzaba a disiparse y las estrellas, aunque débiles, aparecían en el cielo. El corazón del invierno seguía emitiendo un zumbido cada vez más tenue, pero su presencia era opresiva. A pesar de estar lejos del barco, podía sentirlo como un peso en mi mente, susurrando palabras incomprensibles que arañaban mis pensamientos. Clara, sentada a mi lado, tenía los ojos cerrados, como si intentara bloquear esa misma sensación. No podemos llevar esto con nosotros, dije finalmente, rompiendo el silencio. No podemos dejar que nadie más lo encuentre. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Alex, con los ojos fijos en el camino, sus manos firmes en los controles de la moto. Debemos destruirlo, respondió Clara, su voz firme pero teñida de miedo. O al menos, enterrarlo donde nunca pueda ser hallado. Ian, que iba detrás de nosotros, asintió con una mueca de cansancio. ¿Y cómo lo destruimos si ni siquiera un golpe directo lo rompió? Ese cristal no es normal. Mientras hablábamos, vimos a lo lejos una grieta en el hielo, una fisura que parecía extenderse hacia las profundidades del océano. La idea me golpeó como un rayo. Ahí, dije, señalando la grieta. Si lo arrojamos al agua, el frío extremo y la profundidad podrían encerrarlo para siempre. Quizá nunca vuelva a salir. Clara dudó por un momento, mirando el cristal con una mezcla de fascinación y repulsión. Finalmente asintió. Es nuestra única opción. Nos detuvimos cerca de la grieta. El viento había cesado casi por completo y el lugar estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el crujir ocasional del hielo bajo nuestros pies. Bajamos de la moto, con Ian y yo cargando el corazón del invierno entre los dos. El cristal parecía resistirse, como si no quisiera ser abandonado. Mientras nos acercábamos a la grieta, sentí que el aire se hacía más pesado, como si algo invisible estuviera intentando detenernos. El zumbido en mi cabeza se intensificó, transformándose en un grito ensordecedor. «No se detengan», gritó Alex, cubriéndose los oídos mientras avanzaba con nosotros. Finalmente llegamos al borde de la grieta. El agua oscura y helada se agitaba débilmente a varios metros de profundidad, como si supiera lo que estábamos a punto de hacer. «Ahora», dije con las manos firmemente sujetas al cristal. «En 3». Pero antes de que pudiéramos lanzarlo, el suelo bajo nosotros comenzó a temblar. Una sombra gigantesca emergió de la neblina, acercándose rápidamente. La criatura nos había seguido a pesar de la distancia, como si estuviera conectada al cristal. Su figura deformada y grotesca era aún más aterradora bajo la tenue luz de las estrellas. «¡Hazlo ya!», gritó Ian mientras sacaba una de las barras de metal que había traído y corría hacia la criatura para intentar detenerla. Sin pensarlo más, Clara y yo inclinamos el cristal sobre el borde de la grieta. Con un último esfuerzo, lo soltamos. El corazón del invierno cayó, girando lentamente en el aire antes de desaparecer en las aguas negras. Un grito aterrador resonó en el aire, no solo de la criatura, sino también del cristal. El zumbido en mi cabeza cesó de inmediato, reemplazado por un vacío ensordecedor. La criatura se detuvo en seco, su cuerpo comenzó a convulsionar. «Está funcionando», gritó Alex mientras retrocedía. La criatura lanzó un último rugido, pero esta vez no había amenaza en él, solo desesperación. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en fragmentos de hielo y carne que se disolvieron en el viento. En cuestión de segundos,
desapareció por completo, dejando solo un leve resplandor azul en el aire que se desvaneció rápidamente. El silencio regresó, más pesado que nunca. Nos quedamos ahí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El cristal, la criatura, todo había desaparecido en la profundidad del hielo. ¿Se acabó?, preguntó Jan con la voz temblorosa. Asentí lentamente. Eso espero. Regresamos a la moto de nieve en silencio. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos de ese lugar. Habíamos enterrado algo que, con suerte, nunca volvería a salir a la superficie. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un pálido naranja cuando finalmente vimos las luces de nuestra base en la distancia. Estábamos exhaustos, congelados y llenos de cicatrices, pero habíamos sobrevivido. Al llegar, nadie preguntó por qué estábamos tan alterados, y nosotros tampoco explicamos. Sabíamos que nuestras palabras sonarían como delirios de locura. Esa noche, mientras intentaba dormir, una imagen volvió a mi mente, el cristal cayendo en el agua y el zumbido que parecía gritar mi nombre. Pero luego recordé el silencio que siguió, y eso fue suficiente para convencerme de que lo habíamos hecho bien. El barco seguiría atrapado en el hielo, olvidado en las tierras inhóspitas del Ártico, y el corazón del invierno descansaría en el fondo del océano, esperando, pero sin nadie que lo encuentre de nuevo. Habíamos ganado, pero sabíamos que el hielo nunca olvida.